Hola queridos compañeros ingenieros mecánicos. En esta oportunidad explicaremos acerca de la conducción de convección de frontera. Inicialmente daremos a conocer algunos conceptos acerca de los mecanismos de transferencia de calor, entre los cuales tenemos la conducción, convección y radiación. Bueno, ¿qué es la conducción? Conducción es la transferencia de energía desde cada porción de materia a la materia adyacente por contacto directo, sin intercambio, mezcla o flujo de cualquier material. ¿Qué es la convección? La convección es la transferencia de energía mediante la mezcla íntima de distintas partes del material. Se produce mezclando o intercambiando materia. A su vez, se puede denominar convección natural o convección forzada. La convección natural es el origen del mezclado en las diferentes densidades que acarrea una diferencia de temperaturas. Y la convección forzada, la causa del mezclado es un agitador mecánico o una diferencia de presión, ventiladores, compresores impuestas externamente. ¿Y qué es la radiación? La radiación es la transferencia de energía mediada por ondas electromagnéticas emanada por los cuerpos calientes y absorbida por los cuerpos fríos. ¿Qué es la condición de convección de frontera? Para dar una noción acerca de esto, diremos que debemos hacer un balance de energía entre la conducción del calor en la superficie en una dirección seleccionada y la convección de calor en la superficie en la misma dirección. En el gráfico denotamos dos mecanismos de transferencia de calor, como la convección que se determinan por la ley de enfriamiento de Newton y la conducción determinada por la ley de Fourier. Ley de Fourier. La ley de Fourier determina el flujo de calor. Esta ley se expresa como Q sub x, que es igual a menos K por el área por la derivada de la temperatura sobre la derivada del espacio. A su vez tenemos que Q sub x es calor difundido por unidad de tiempo. Menos K es la conductividad térmica expresada en watts por metro a la menos 1 por grado a la menos 1, donde el calor que atraviesa en la dirección X un espesor de 1 metro del material como consecuencia de una diferencia de 1 grado entre los extremos opuestos. Derivada de temperatura sobre derivada de X es el gradiente de temperatura determinado como grados sobre metro, la variación de la temperatura en la dirección indicada por X. Y área está determinada por superficie, que es metro cuadrado, superficie a través de la cual tiene lugar la transmisión de calor. Conducción en superficies planas. Para analizar matemáticamente los procesos de conducción, recurrimos a la ley de Fourier en su forma diferencial, la cual dice que el calor transferido por unidad de tiempo es proporcional a la superficie de transferencia por la diferencia de temperaturas entre dos puntos divididos por la separación de estos puntos. La constante de proporcionalidad se denomina conductividad térmica y es una característica del material. Si queremos particularizar la ley de Fourier para superficies planas, hemos de reordenar los términos de la ecuación, de tal manera que el diferencial de x pasaría a primer término de la ecuación y tomaríamos integrales definidas tanto en el primer término como en el segundo término. En el primer término sería en función del diferencial de x, en el segundo sería en función del diferencial de t. Al resolver
las integrales definidas obtenemos la ecuación de Fourier particularizada para superficies planas, que viene a decir que el calor transferido por unidad de tiempo es igual a la conductividad por la superficie del parámetro en el que se está transfiriendo el calor por la diferencia de temperaturas entre los dos puntos debido a la distancia entre los dos puntos. Conducción en superficies cilíndricas. Si particularizamos la ecuación de Fourier en superficies cilíndricas, hemos de tener en cuenta que la superficie cilíndrica se compone de 2 por pi por el radio de la circunferencia del cilindro, por la altura del cilindro, la cual se representa con la letra L. Si reordenamos términos, tenemos que pasar el diferencial del radio al primer término de la ecuación, igual que el radio del cilindro. Al desarrollar la integral definida en el primer término y el segundo término de la ecuación, en el primer término la solución de la entrega definida en el logaritmo neperiano del radio. De esta manera obtenemos la ecuación de transferencia de calor en superficies cilíndricas, que dice que el calor transferido por unidad de tiempo es igual a la conductividad por 2 veces pi por la altura del cilindro, o longitud de una tubería por la diferencia de temperaturas por el interior y el exterior de la superficie cilíndrica, debido al logaritmo neperiano de la relación entre los radios. Ley de enfriamiento de Newton. Cuando hablamos del fenómeno de convección, hemos de recurrir a la ecuación de Newton, la cual dice que el calor transferido por unidad de tiempo es proporcional a la superficie de transferencia por la diferencia de temperaturas entre un fluido y el sólido. Entre sus fórmulas tenemos Q, que se denota como calor de convección, que es igual a H, que es el coeficiente de convección, multiplicado por T sub S menos T sub infinito. Entre sus unidades tenemos a watt sobre metro cuadrado, o a su vez Q de convección, que es igual al coeficiente de convección H, que multiplica a sub S, que en este caso se denota como el área, multiplicado por T sub S menos T sub infinito, y en unidades se denota en watts. Coeficiente de transferencia de calor por convección. La constante de proporcionalidad se denomina coeficiente de película. La velocidad de transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de área superficial o por unidad de diferencia de temperatura se denota como coeficiente de película. Es de notar que el coeficiente de película no es una propiedad del fluido. Entre sus características tenemos que depende de la densidad, la viscosidad, el calor específico y la conductividad térmica de un gas o líquido, o a su vez de una evaporización y condensación. Tenemos que depende de un régimen, ya sea una pared plana o curva, horizontal o inclinada. Coeficiente de película. La constante de proporcionalidad se denomina coeficiente de película. El coeficiente de película no es una característica del material, sino que va a depender del flujo y las características termodinámicas del fluido que transfiere o absorbe calor. Al cálculo del coeficiente de película hemos de recurrir al número de Nusselt. El número de Nusselt depende a su vez del número de Planck y el número de Reynolds. La relación del número de Nusselt, el número de Planck y el número de Reynolds se realiza a través de valores determinados, alfa, beta y gamma, que se determinan experimentalmente y dependen del tipo de flujo, es decir, del número de Reynolds y la geometría del sistema. La determinación del coeficiente de película de un fluido está relacionada con 3 valores adimensionales, entre los cuales tenemos el Planck, la cual en su ecuación nos determina como
μ multiplicando por el calor específico sobre K, que es la constante de conductividad térmica del fluido, en donde μ se denomina como la viscosidad dinámica, y entre sus unidades tenemos al kilogramo por segundo a la menos 1 por metro a la menos 1. C sub P, que es el calor específico a presión constante, entre sus unidades tenemos joule por kilogramo a la menos 1 por Celsius a la menos 1. Y K, que es la conductividad térmica del fluido, entre sus unidades tenemos a julio por segundo a la menos 1 por metro a la menos 1 por Celsius a la menos 1. De Reynolds se calcula multiplicando la velocidad de circulación por la densidad del fluido por la distancia. El espacio que tiene el fluido para moverse, que resulta ser la longitud de la capa límite en superficies planas y el diámetro de la tubería del sistema cilíndrico, dividido por la viscosidad dinámica, habiendo calculado el número de Reynolds. Hemos de seleccionar de alfa, beta y gamma de acuerdo al régimen que estamos examinando, el régimen turbulento, y en función de la superficie, si estamos en superficies planas o en superficies cilíndricas. En definitiva, el coeficiente de película va a depender por el número de Planck, de la viscosidad dinámica del calor específico a presión constante, de la conductividad térmica del fluido. El número de Reynolds va a depender de la densidad del fluido, de la densidad de circulación y del espacio que tenga para circular, ya sea la longitud de la capa límite de las superficies planas o del diámetro en superficies cilíndricas. Y por último hemos de determinar cuál es alfa, beta y gamma, que va a depender del régimen y la superficie del sistema. Una vez calculado el número de Nussens, podemos calcular el coeficiente de película. De esta manera tenemos tres ecuaciones aplicables para distintos sistemas: sistemas de conducción en paredes planas, sistemas de conducción en paredes cilíndricas y fenómenos de conducción. Ahora tenemos un ejemplo acerca de la conducción de convección de frontera, el cual dice que una pared se encuentra rodeada por aire con un coeficiente H, que en este caso vendría siendo el coeficiente de aire de la película, que es igual a 20 watts sobre metro por Kelvin, con una temperatura del aire que en este caso se denomina T sub infinito igual a 300 grados Kelvin, y una temperatura en la parte lateral derecha de la pared de 400 grados Kelvin. Entonces el ejercicio nos pide determinar en primera instancia el valor del calor en T sub 0, que sería en la parte izquierda de la pared, la temperatura del punto de la placa que dista 3 centímetros de la que tiene T sub 1, que sería en esta parte de aquí, el calor que se está aportando artificialmente a T sub 0 sobre una fuente térmica adosada a la misma sin resistencia de contacto. Continuando con el ejercicio, lo primero que debemos hacer es ubicar el gráfico. Como podemos observar en esta parte, tenemos una pared de cara plana, la cual se encuentra rodeada por aire por la parte izquierda como por la derecha, con una T sub 0, que es la que vamos a encontrar. Decimos que el coeficiente del aire de película es igual a H, que es igual a 20 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. La temperatura sub 1 del lado derecho del gráfico es igual a 400 grados Kelvin, con un T sub infinito, que es la temperatura del aire, que es igual a 300 grados Kelvin, y un coeficiente de emisibilidad de la cara externa igual a 0.8. En este caso sería para encontrar la radiación en esta parte del ejercicio. Entonces procedemos a reescribir los datos. Entonces, primero que todo, identificamos qué tipo de transferencia existe. Entonces decimos que en la parte de la pared existe una conducción. En la parte del aire sería la parte de convección. Partiendo de este principio, decimos que el calor total sobre el aire de conducción, que es esta parte de acá,
es igual al calor total sobre el área de la parte de convección, sumado al calor total de la parte del aire que sería de radiación. Una vez que tenemos esta relación, que vendría siendo un balance de energía, procedemos a identificar qué ecuaciones vamos a utilizar. Para la parte de conducción utilizamos la ley de Fourier. Para la parte de convección utilizamos la fórmula de enfriamiento de Newton. Y para encontrar la parte de radiación utilizamos la fórmula de Stefan Boltzmann. Ahora bien, procedemos a identificar y ahora ubicar las fórmulas de Fourier, la ley de enfriamiento de Newton y de Stefan Boltzmann. Dice que la ley de Fourier se denota por menos K multiplicado por T sub 0 menos T sub 1 sobre L, que vendría siendo el espesor de la pared, que en este caso sería 0.05 metros. Decimos que esto es igual a la ley de enfriamiento de Newton, que se denota como el coeficiente de película multiplicado por T sub 1 menos T sub infinito sumado a la ecuación de Boltzmann, que se denota como phi, coeficiente de emisibilidad, multiplicando a T sub 1 elevado a la cuarta potencia, multiplicado por T sub infinito a la cuarta potencia. Luego de esto, lo único que hacemos es proceder a reemplazar datos. Donde tenemos que K se denota como a 7 watts sobre metro por Kelvin, multiplicado por T sub 0, que en este caso sería la incógnita a encontrar, menos T sub 1. T sub 1, que sería el calor encontrado en el lado de la pared derecha, que serían 400 grados Kelvin. Dividido esto sobre L, que sería el espesor de la pared, 0.05 metros. Decimos que esto es igual al coeficiente del aire de película, que sería 20 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Esto multiplicado por T sub 1, en este caso serían 400 grados Kelvin. Menos T sub infinito, que se denota como el calor que posee el aire, que es igual a 300 grados Kelvin. Y esto suma
por el coeficiente de visibilidad externa, que nos da un valor de 0.295, multiplicado por T sub 1, 4 grados Kelvin, elevado a la cuarta potencia, multiplicado por T sub infinito, que serían 300 grados Kelvin, multiplicado a la cuarta potencia. Una vez que tenemos los valores, lo único que hacemos es despejar y operar, para lo cual nos da un valor